Bueno, muy buenos días a todos, queridos estudiantes. Les digo buen día porque estoy mandando este video justamente a la mañana, un poquito como para poder tener esta continuidad pedagógica del taller. Ustedes saben que la semana pasada, la semana que pasó, yo les había hecho una pregunta respecto a un concepto, a una definición que era el concepto, la categoría, podríamos decir, teórica de normal, ¿no? Bien. Justamente esto era para que ustedes puedan, a través de sus conocimientos previos, a través de sus experiencias previas, puedan dar una definición o una noción de lo que ustedes creen, consideran que es la palabra normal. Nosotros en psicología, en sociología, en antropología, en estas materias justamente que están vinculadas con el área de las humanidades, decimos que la palabra normal es una palabra que está construida, ¿sí? Tiene una construcción social, es una representación social. Cuando las palabras se construyen en un ámbito y en un contexto determinado. Quieren dar respuesta a un problema o quieren dar respuesta a una situación que está pasando. Normalidad justamente remite a un momento y a un contexto específico donde se intentaba, de alguna manera, establecer la diferencia entre la locura, entre quien estaba loco y quien, de alguna manera, se ajustaba a esos cánones, o a esos estándares de normalidad. Entonces, podemos decir que es normal aquella persona que se ajusta a ciertas características o a ciertas particularidades que debería tener un normal. Esto obviamente lo define un grupo de personas, ¿sí? Específico, y lo hace en un contexto determinado. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de la noción de que la palabra normal es una palabra construida, es una representación social, vamos a trabajar hoy lo que sería identidad. Cuando nosotros hablamos de identidad, sí o sí está involucrada la palabra normal. ¿Por qué? Porque nosotros construimos nuestra identidad a través de formas, ¿sí? A través de formas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que se dan justamente en las etapas de la socialización primaria, donde la agencia de socialización por excelencia es nuestra familia, y la socialización secundaria, que las agencias son otras, ¿sí? Es decir, la escuela. Empezamos con un jardín de infantes, justamente con nuestros primeros pasos en una institución, después pasamos por lo que tiene que ver la educación primaria, educación secundaria, y después otras instituciones que de alguna manera se van involucrando en esta configuración de nuestra identidad, como ser instituciones religiosas, clubes, ¿sí? Medios masivos de comunicación, redes sociales y personas que de alguna manera se van involucrando en nuestra vida. Todas esas, podríamos decir, todas esas agencias de alguna manera van moldeando mi identidad. Una identidad que no termina nunca, termina justamente en el momento en el que cesa mi vida, ¿sí? Por eso la identidad nunca es acabada. Por otro lado, justamente la identidad es plural. ¿Por qué es plural? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de características que van haciendo a nuestra identidad y que nos define como sujeto, que me definen a mí como por ejemplo Laura. Es dinámica mi identidad porque va cambiando, ¿sí? Esto es lo que tienen que entender ustedes, que frente a diferentes procesos que uno vamos atravesando, que pueden ser dolorosos, que pueden ser alegres, que pueden ser de formación, ¿sí? De formación académica, de formación religiosa o lo que sea, mi identidad va a ir cambiando. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que mi identidad no es la misma de hace 10 años atrás. Mi identidad no fue la misma, por ejemplo, cuando yo terminé mi escuela secundaria. Mi identidad no fue la misma, por ejemplo, cuando yo terminé mis estudios superiores, mi profesorado en una universidad. No fue la misma porque la universidad me cambió, porque me cambió lo que aprendí. Entonces mi identidad se fue configurando, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir entendiendo, ¿sí? Que la identidad va cambiando. Por otro lado, otra de las cuestiones que ustedes también tienen que entender, que cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de valor, ¿sí? La identidad se configura a través de una escala de valores, ¿sí? Que también, de alguna